da inicio a una sección de la cátedra, porque ya vamos creciendo y vamos haciendo cosas distintas y hay que ir diferenciando. No es lo mismo cuando hacemos un homenaje a un premio nacional, ¿verdad?, que cuando hacemos estos encuentros de literatura. Se va a llamar así, Encuentros con la Literatura, y la inauguran nuestros invitados, Carlos. Nuestros Carlos. Y vamos a empezar con Carlos Cociña. Espero que no te parezca mal que empecemos contigo. No es una cuestión nada patriarcal, ni de edad, ni nada de eso. Es porque tú eres C y él es jefe. Esa es la exclusiva razón por la que empezamos contigo. Carlos, bienvenido. Es no solo un placer tenerte acá, sino un honor. Carlos es uno de los grandes representantes de la literatura chilena de su generación, que es una generación de la que ustedes me han escuchado hablar mucho, mucho, que es la generación de los 80, donde se encuadran, ¿verdad?, Raúl Zurita, Juan Luis Martínez, Carmen Berenguer, Soledad Fariña, Carlos Cociña, ¿verdad? Y que en su momento Eduardo Llanos Meluza, y a la saga de Eduardo Llanos Meluza, Iván Carrasco definió como neo-vanguardia. Una cuestión, ¿es así y te consideras ahí? Tú nombraste a dos personas que manejan fundamentalmente ese poeta, ¿no? La estructura teórica, y por lo tanto es una asignación, ¿no? Es una asignación que sea neo ya me produce cierta inquietud, y vanguardia va más aún, ¿ya? Es un peso, y además yo creo que tiene un peso histórico porque tiene que ver con las vanguardias de principios del siglo pasado, ¿sí?, que evidentemente son bastante importantes y introdujeron bastantes modificaciones, o sea, introdujeron nuevamente modificaciones a la literatura. Lo que hicieron las vanguardias es recoger cosas que ya antes hacían, pero se ponen más en evidencia en determinado momento. O sea, casi, no es que no haya nada nuevo bajo el sol, pero siempre se trabaja con los mismos elementos. Con los que no tengo una buena relación, en todo caso, de esas vanguardias, con los surrealistas. Pero, volviendo a la pregunta específica, sí podría encuadrarse la gente que empezamos a publicar en los 80 en el concepto de buscar una forma de reinterpretar la actividad literaria, reinterpretarla, no fundarla. En ese sentido, donde vanguardia no me gusta, ¿no? Claro. O sea, no es fundar nada ni refundar nada, sino que simplemente reinterpretar lo que estaba en ese momento funcionando. Y que en el caso de la literatura también está engarzado en ese momento, en los 80, con la nueva escena de las artes visuales, que también se usa ahí más refundadora que esta, ¿no? Sí. Pero que también se produce un aparataje teórico al lado muy importante. Entonces, vanguardia, no sé, son prácticas de la gente que empezamos a publicar o a trabajar en los 80, que es yo nací en 1950. Yo no me tiro el agua. No, pero si yo no me tiro el agua, por eso. O sea, yo tengo la edad que tengo y me siento muy bien en ella. O sea, tenía 20 años cuando empecé en los 80, de 30 años, pero empecé en los 70, literalmente en los 70. Ahora, lo que se produce ahí es lo siguiente, y hay que tenerlo en consideración, porque son datos que no aparecen en los documentos históricos en general. Es que en los 70, que teníamos aproximadamente 20 o poco menos, un poquito más,
estábamos metidos en un mundo bastante convulsionado, todos son convulsionados, en ese momento era particularmente convulsionado, porque generalmente se tiende a entender que está marcado fundamentalmente por las revoluciones. Ya, es cierto, la revolución del 59 de Fidel Castro hace una innovación tremenda en Latinoamérica y en varias partes del mundo. Después viene la crisis de los misiles con Cuba. Castro y Che Guevara y esos, a propósito de las edades, tenían 33, 30 años cuando iniciaron sus actividades políticas fundamentales. Sí. Y después revolucionarias, después Kennedy, no sé si tenía como 40 y tantos cuando era presidente de Estados Unidos, estoy hablando de la prehistoria, pero sí, ya. Hay la gente otra acá que cosa, no sabe quién es Silvio Rodríguez, no te preocupes. ya. ¿Quién es? Hay que considerar lo siguiente, había una época de revoluciones, ¿ya? Había, de alguna manera, no de alguna manera, estaba terminando el periodo del desarrollismo, ya, se creía mucho en el desarrollo, pero al mismo los hippies, al mismo tiempo en las universidades, en mayo del 68, se olvidan, cuando hablan en Chile, que en 67 se tomaron la Universidad Católica. No digan que viene de Francia. Exacto. Por favor. Bien, ¿Ya? bien. Ya me lo han En escuchado varias veces. 67 el mercurio miente, supongo que lo conocerán eso. ¿Ya? Eso está en la fachada de la Casa Central de la. En esos mismos años, en la ciudad de Concepción, de la cual soy originario, se inicia el MIR. Pero insisto, también estaban los hippies. Hoy lo siguiente, había muchos cambios. A raíz del 73, se ocurrió el 73, se cierra la historia como si fuera solo política. El cambio era muy grande. Y yendo al espacio literario, ya, literario, hay que considerar que, voy a poner mi caso, yo leí a Cortázar, leí a Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, Rodán Parejo Carpentier, a Buenos Aires de Eduardo Marechal, cuando esas obras tenían 5 años, 3, 4, 5 años. Evidentemente eso se produce un cambio. No sé si los chicos saben, porque no hemos llegado ahí, el profesor Gavilán está en el temario, en ese momento estaban prohibidas esas obras de Chile. Pero después del 73, pero antes... Sí. Las leíste antes. Las leí antes. Desde yo ingresé a la universidad en los 70. Y Cortázar vino a Chile en 69. Claro. Y es más, como soy de Concepción, uno siempre sigue siendo el mismo lugar y vuelve al mismo. Lo expande, pero es el mismo. Sector niño, el año 62, 61, 62, se creó en la universidad las escuelas de verano y el encuentro latinoamericano de escritores, gestionado fundamentalmente por el rector David Sisti y el poeta Gonzalo Rojas. Por lo tanto, siendo niño, yo vi en el diario, por ejemplo, una foto de Allen Ginsberg. El diario Concepción era muy raro. Era muy raro, pero eso me acuerdo de la foto. Yo tenía 10, 12 años. Un tipo flaco, con pelo largo, ¿ya? ¿Ya era? Con una mochila. Era rarísimo. ¿Y esa foto se la hizo mi cabeza? No, estaba en el diario. Estaba en el diario. Las fotos sola. Y por lo tanto, no sé, yo iba al foro de la universidad y vi al conjunto Cuncumén. La primera obra de teatro que vi fue Sueño de una noche de verano. Había un movimiento bien increíble, pero volviendo a la cosa de la literatura, estaban apareciendo en ese momento ya autores como Gonzalo Millán, como Federico Stoff, se me olvidan. Omar Lara, etcétera, etcétera, que empezaba un poco la influencia de Jorge Teillier, pero revitalizada de una manera diferente, este estelarismo, digamos, que es un espacio imaginario, no es Lautaro, es un espacio imaginario. El LAR no es Lautaro, el LAR es un espacio imaginario originario, ¿ya? Lo estaban retomando, si aparece, no sé,
algunas cosas de Oliver Pérez, aparecen algunas cosas de Jaime Quesada. Fíjese que no nombraba ninguna mujer. Existían, pero no aparecían. No aparece. Eso aparecen en los 80. Pero todavía estaba bajo la égida fuerte de Neruda, que era un ícono. Lo contrario, Neruda derroca. Huidobro era casi desconocido y la Mistral no la leía nadie, excepto 2 o 3 o 4 profesores en algunas universidades. Pero Mistral, mi aproximación a Mistral era yo leí el colegio, aprender de memoria, una cosa que para mí era muy latosa. Sin embargo, después cuando estaba en la universidad, que había empezado a entrar el organismo literario francés, el más ortodoxo, ya. Barthes no ortodoxo, pero sí Barthes, leíamos a Vladimir Pro, los cuentos populares rusos, la interpretación del cuento ruso, etc. Un profesor hizo un análisis estructural de un poema a la Mistral. Cuando vi eso, le leí sin el sonsonete de la escuela. Claro. Ya. Y ahí me empezó a parecer maravilloso. Qué buen tema para la poesía chilena que estamos dando Mistral ahora. Sí, La Pajita era el poema específicamente que se hace análisis estructural, o sea, como está armado y por lo tanto también la interpretación tiene que ser inmanente, etcétera, etcétera. Entonces estaba apareciendo una forma de ver literatura de distinta manera y en eso es importante también considerar que aproximadamente en esos años, se puede enojar a alguna gente, pero ya me acostumbré, las tres sedes más importantes de literatura eran en provincia. Voy a nombrar 3 revistas: Tebaida, Guagasta y Arica, Arustice en Concepción y Trilce en Valdivia. Y en Valparaíso no sé lo que había. Ahora Ismael está ahí. Pero sí en Castro, aún. Sí, es un poquito después aún. Sí, un poquito después. A lo que voy es que el centro de la literatura, de las revistas que empezaban a circular, o sea, que estaban circulando, son estas 3 que son de provincia. Y también es bien importante señalar que en el caso de Tebaida, ahí estaba como diseñador Guillermo Deisler, que después produce un cambio radical dentro de lo que son de la visualidad, no quiero decir de arte, o sea, es arte, pero de la visualidad, ya, la importancia de las revistas como vehículo. Déjame solamente engancharme, estás diciendo tantas cosas que luego se me van a perder, estás dándonos un panorama maravilloso. Déjame enganchar con este tema el hecho de que en ese momento, habló Carlos del hipismo, ¿cierto? La comunidad, ¿verdad? La mancomunidad. En ese momento en que estos 3 grupos, revistas estaban en funcionamiento a partir de grupos literarios que fueron muy importantes en los 60, casi todos mueren el 11 de septiembre de 1973, Trilce y Tebaida estaban muy unidos. Y año 69 me parece, Omar Lara publica el libro Los Enemigos con grabados de Guillermo Deisler. Claro. Y lo que pasa es que había una tremenda comunicación ahí por los mails de la época, que eran escritos a máquina o a mano, correos con estampillas que se llegaban. Se demoraba varios días, pero esa era la forma en que nos comunicábamos y quizás era buenísimo porque el tiempo transcurrido hacía que no fuera inmediata la comunicación y por lo tanto era más pausado, o sea, leer una carta en un poema que mandaba, no sé. Y nunca un sí o un no. Una carta. Una carta, claro, y no podía contestar con un emoticón. Obviamente. Tenía que contestar con una carta. Ok, un vale, no. No. Quería subir a las redes, nada. Eso producía un intercambio muy fuerte, contrariamente a lo que se pudiera pensar en este momento de inmediatez. En ese minuto la comunicación era muy fuerte, había una gran comunicación.
llegó, a mí me interesaba fundamentalmente Gonzalo Villar, por el primer libro, no me acuerdo cómo se llamaba, que Gonzalo ya no estaba en Concepción, se había venido a Santiago. Relación personal, ¿ya? Y ahí, a mí entender, había un pequeño cambio que se producía frente a esta poesía laica, frente a estos otros monstruos que eran, no sé cómo decirlo ahora, una especie de paraguas que iluminaba o apagaba todo, ¿ya? Pero hay que acordarse que sí, hay que acordarse que estaba Nicanor Parra. Eso fue un cambio fundamental que para mí fue clave. Estaba hablando de mi hija, fue clave. Yo me acuerdo en un texto escolar, al final del texto de castellano, se llama castellano, al final del texto venía una pequeña antología y aparece un poema, que es, ¿cómo se llama? Empieza andando por un parque inglés, un angelorum. Sí, Sinfonía de Cuna. Sinfonía de Cuna. Y cuando leí eso, me di cuenta que ciertas cosas que era la poesía, que a mí me interesaban. Si alguien puede escribir esto, puedo leer estas cosas. Para cerrar eso, lo que me hizo escribir y fue leer Chilce de Vallejo. O sea, Parra, con ese poema en particular leído en el colegio, para mí la poesía era cualquier cosa, o sea, era un pedazo, un ramo, me interesaba, podía ser una foto, tenía que estudiarla, hasta que leí ese poema. Dije, si se puede decir esto aquí, yo puedo leer un poco más. De ahí empecé a leer. Y cuando leí el poema... ¿Ah? Clave en tu obra de concepto de ironía. Entonces reírse un poco de... Y después, con Vallejo, cuando leí... Dije, no, y esto se puede escribir también. Eso fue escritura, antes fue lectura. Excelente, Carlos. Me tapaste las 3 primeras preguntas. Yo quería que me hablaras de tu influencia literaria, yo quería que me hablaras de tu generación. No queda pero hay una cosa ahí que me acuerdo, no sé qué detalle, no sé si un amigo mío que se llama, murió, Mario Milanca. Él se vinculaba bastante, yo era bastante centrado en mi ciudad, digamos, porque había estado en Arica, había estado en Santiago, él era de Calbuco, se movía, llega con unos poemas, me dice, mira Carlos, esto es. Y eran un par de trabajos de Juan y Martín. Ahí va. Escrito en papel, se llamaba papel de avión, digamos, de carta de avión, a máquina. Los dibujos, dice, aquí ya, sí. Ya, aquí, esas son las influencias. Claro. Bien, el tema de la pero la mitad es bien importante. Sí, en ese tiempo, importantísimo. No sé por qué hice esta torcera de dejar este libro acá. Desgraciadamente no tengo la primera edición, no se podría ya estar vendiendo a ¿cuántos? 500.000 pesos. Ahí la tienes. Tengo 2 ejemplares. Y la portada es esa. Yo justo iba a nombrar eso. Carlos, tú empiezas a escribir Aguas Servidas en el 73. Se publica en el 80. Hay que tener, ¿verdad? En mira el contexto todo. ¿Cierto? Se publica en el 81. 81, perdón, sí. Pero los textos son escritos entre el 73 y el 80. Y el 80 y se publican en el 81. Tienes toda la razón. Pero resulta que ese Carlos joven se deja amedrentar. Te dejaste amedrentar por don Nicanor Parra. Entonces, claro, como después vas diciendo por ahí que te opacaban, tú lo permitiste. Aguas servidas. Vean la clave. Aguas servidas iba a llamarse aguas potables. Y don Nicanor le tachó la palabra potable y le puso aguas servidas. O sea, dejó aguas, le puso servidas. Tengo la pregunta clave, pero quiero hacértela como la anoté. Esto
¿Estuviste de acuerdo con ese gesto desde el principio o te costó asimilar? Nada. No me costó nada. ¿Por qué era Nicanor Parra o porque te gustó? Porque era lo que no quería decir y él me dijo lo que tenía que decir. Porque Aguas Potables era muy lindo. Era muy lindo. Cuento, en ese tiempo yo me veía con cierta frecuencia cada vez que venía a Santiago. Veía a Nicanor, yo la primera vez que lo vi, iba en una micro, Providencia, doblaba a Pedro Valdí, y de repente yo decía Nicanor Parra, yo no lo conocía. Me bajé, tenía 21, 22 años, me bajé de la micro, lo paré, me dijo, fantástico, le dije, mire, soy esta persona, que se llama, muy afable, andaba con uno de mis hermanos, y dijo, venga, ven para la Casa de la Reina. Fuimos después a la Casa de la Reina, y ahí empecé, cada que venía a Santiago, no todas las veces, pero lo visitaba. Y eso ocurrió en Isla Negra ya el año 80. Yo había terminado agua servida, agua potable, se lo pasé a Nicanor. De hecho, iba a dormir esa noche en la casa que tenía en Isla Negra, ojo, la casa Neruda. Nicanor después se hace una casa, pero en el pueblo, ya. Por eso quería ser el mejor poeta de Isla Negra. Claro. Y le pasó esto que esa máquina, una carpeta, le entiendo nada. Y al otro día en la mañana al tomar desayuno, a veces, ¿sabe? Hay un problema con el ritmo. Lo leí en un ritmo que no correspondía, me encanta, pero esto debería llamarse aguas servidas. Entonces, es fantástico, le dije, joder, le pasé la carpeta y él escribió. Escribió ahí. Y yo, borré potable. Ah, fuiste tú, ya. Ya. Y esto decía Carlos Cosilla, 1980. Pero ahí, porque poner 1973 a principios, a fines de los 70, era muy subversivo, era considerado muy violento. ¿Ya? Pero ya que había tachado, dije lo pongo y lo hice. Entonces después, cuando iba a hacer el libro, fotografié, un proceso un poco más complejo, eso lo amplié y esa es la tapa. Y aquí al final dice edición, diagramación y proyecto Rodrigo Cosilla, Raúl Zurita, Carlos Cosilla, título y Carlos Parra. Sí, lo que pasa es que con Raúl nosotros nos habíamos conocido en el año 74, por ahí. ¿Lo viste? No, nos caímos bastante bien, ya. O sea, bastante bien. Y yo tenía muchas dudas de publicar el libro y él me dijo, publica durante varios años, hasta que lo publiqué y mi forma de agradecerse era decir que la edición era de él, de forma que sería Nicanor era por consignar que el título era de él, etcétera, etcétera. Así que no tuve ningún problema porque Nicanor escribió lo que yo no me atrevía a hacer. Un gesto además muy hermoso porque en esa época empieza el separatismo. Ya no estaba el concepto de mancomunidad de los hippies y empieza cada uno, ¿verdad?, a remarcar su obra. Y a propósito de Aguas Servidas también, que tiene un secretito, ¿cierto?, del que hablamos en algún momento. Tú dijiste, nunca nadie se da cuenta, yo sí, y de hecho lo creía por una falla. Aguas Servidas tiene una numeración lógica, que estén desordenadas las páginas, ¿verdad? Pero en medio va colando páginas en blanco. La página anterior, por ejemplo, a esta que acabo de abrir, vamos a tener que contar. Justo abrí la que no tiene número. Sí, pero digamos que está en la 1, ¿podemos decir que está en la 1? Sí. Es que eso está más manoseado y se abre más rápido. Sí, deja decir. Tú vas a ver donde... Aquí lo veo.
Ya, más adelante, pero de buscar, a ver si la página, busca la 33. Vale. Trizado, ¿Sí es el número? es que esta es la de UDP, entonces ya. debe haber contado páginas desde el prólogo. Sí, ya. ¿Te lo muestro acá? ¿Sí? Ya. Vale, muéstralo tú, sí. Lo que pasa es que... sin dar las claves. Claro. Bueno, la primera... las claves. No, dalas tú porque tú las descubriste. La primera parte se llama 1 de la estructura de la mirada, la estructura del ojo. La segunda parte se llama 2, descripciones y actos penitenciales. Y la tercera se llama histórica de relación. ¿Ya? Ahora, entre el final de la primera parte y el comienzo de la segunda hay una página en blanco. Y entre la segunda y la tercera hay otra página en blanco. Y sí. Vale. No hay nadie acá que no me haya escuchado por lo menos una vez hablar de la nueva novela de Juan Luis Martínez. La nueva novela de Juan Luis Martínez incluye una página en blanco. Habla del concepto de página en blanco. Pero esa página está contenida y conteada dentro del volumen. En el caso de Carlos, no. Donde terminó la primera parte, empieza la segunda. La página en blanco no está numerada. Es un vacío. No existe. Un silencio. Piensen, ¿verdad? Ahora retomen todo lo que ha dicho Carlos. Este libro se empieza a escribir en el 73, se termina en el 80. Vacío, silencio, borradura. Está en esto sin paginar. Está fuera del sistema. Pero la anécdota bonita no es que yo lo haya descubierto, sino que hubo alguien que le dijo, esto está mal. ¿Quién fue? Juan Luis Martínez. Él se atrevió a decirle, esto está mal. No, lo que pasa es que, ¿por qué existe una página en blanco entre la primera y segunda parte, segunda y tercera? Y le dije, oye, Juan Luis, fíjate bien, y después hablamos. Fíjate en la numeración. Entonces, en realidad el libro está, aquí hay otro dato. Las páginas solo están impresas por la derecha, siempre están en blanco. Y por lo tanto, esta también no aparece la numeración, pero sí existe. O sea, aquí vamos 15, 16, 17. Bueno, y la cosa es que después vamos... Estamos haciendo siempre las impares. Sale siempre las impares. Esta es la 31, 32, 33. 23. Debe ser 34, 35, pero 35. ¿Ya? Entonces, le dije a Juan Luis, fíjate las numeraciones cuando encontramos de nuevo. Ahora. Pensé que era una errata, que nos pasa mucho con la literatura contemporánea, ¿verdad? Entonces, ¿se habrá equivocado? ¿Habrá sido aposta que nos engañan tanto estos contemporáneos que no sabemos? Última pregunta, ¿por qué? No, deja hacer una cosa más respecto a este libro y es un libro muy antiguo. ¿Por qué esta sigla? Solo impreso acá, porque a mí me interesaba y todavía me interesa el golpe de vista. ¿Ya? La mancha. La mancha. Y pasar de página me molestaba un poco, me molesta cuando estoy escribiendo y un poema pasa para la página siguiente, o cuando uno lee la novela, la palabra está mal editada, mientras está cortada. Hay que ir cerrando. Entonces, la idea acá es un golpe de vista, lo que interesa, de tal manera que, por ejemplo, esto que se llama la escritura mirada, la escritura del ojo, la primera parte se llama el primer fragmento, edición oral primera, escritura la mirada, fragmento, digo, edición oral primera, porque es la primera vez que esto lo leí, y después lo transcribí. Entonces está ese golpe, después viene otro, y ese poema, digamos que sí, porque está escrito por abajo. Termina ahí y después empieza la segunda, ¿ya? O sea, este es uno, pero sin embargo, cada una de sus partes también es un golpe de vista, ¿ya? O sea, a lo que voy es que lo que me interesaba, ¿no sé?, era una construcción visual que te
permitiera abarcar parte del todo como una unidad. Sí. Eso. Hilamos con eso entonces el hecho mismo y vamos al final porque queremos escuchar a Carlos leer. Al hecho de que precisamente por esa razón, y no por una cuestión generacional con la que todos ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con la teoría de Dominikovich, porque yo pienso que hay que hablar de grupos. Un autor nacido en el 50 y un autor nacido en el 70 pueden pertenecer al mismo grupo. No hay que encasillarlos por edad de nacimiento, por fecha de nacimiento, que muchas veces no coinciden las poéticas. Funcionaba en el romanticismo y en el naturalismo, pero ya no. Y de ahí que nos guste más o no nos guste tanto el término neovanguardia, sí es cierto que aciertan muy bien en la definición, con ese hecho de que en tu caso, por ejemplo, y en otros muchos, este golpe de vista es muy importante, porque asemeja, ¿verdad?, a la imagen televisiva, que es lo que vamos viendo, lo que va pasando, ¿cierto? Vamos pasando a otro y a otro. Son diferentes secuencias. Y último. Mira, resulta que ¿qué año fue? 2011. Yo lo veo acá. 2017 y 2021. 21. Bien, claro. Tiene dos ediciones. Lo que pasa es que la segunda es aumentada. Ya, esta es la de 2021. Una edición, ¿verdad? Antología. En este momento era Miniel, no sé si es publicado, pero creo que no. Muy bien hecha, pero que tiene un epílogo. Un epílogo hecho por otro poeta que se llama Carlos Soto Román y que se titula, ojo, acuérdense luego, Poesía cero en las antípodas de la lírica. Y en esta antología donde sí no están incluidos, ¿verdad?, dentro de la antología, que sí está en los márgenes de la propia vida. El margen. Soy pésima con esas cosas. Es que no es lo mismo decir, obviamente, lo citan al margen de la propia vida. El margen de la propia vida. O sea, por ningún motivo. Tiene un sobrecito final, ¿verdad?, con tarjetitas que les recordarán a algunos, ¿cierto? Me encanta este minero de tierra, campesino de agua. Esto me recuerda a la generación del 27, sin duda. Alberti, Lorca, es maravilloso. No nos da tiempo a leerlo porque queremos escucharte a ti, pero sí lo que quería decir a propósito del texto de Soto, donde dice que el título de tu obra está en las antípodas de la lírica y se emparenta con la línea de trabajo que él ha desarrollado de forma destacada en su obra. ¿Consideras que es así? ¿Que tu obra trasciende los márgenes de lo lírico? Ya contestaste a eso. ¿Por qué utilizas este tipo de escritura fragmentaria, quirúrgica, como la firmaste? Que no se me ocurre otra. Es tu esencia de escritura. Sí, no, y además hay una cosa que me interesa bastante. Lo que nosotros hacemos, trabajamos en esto, es operar con el lenguaje, es operar con la lengua. Entonces dicen, muchas veces dicen, oye, pero la poesía, sobre todo poesía lírica, o lo que se llama lírica, se escribe con el corazón, etcétera, etcétera. O sea, toda la gente tiene sentimiento, bueno o malo, tiene sentimiento, todos sentimos. La diferencia, ¿no es cierto?, es que nosotros ese sentir lo operamos con palabras. Las palabras son parte del código. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que a mí me interesa es que me gusta trabajar con los códigos. Eso y un código que no es narrativo, por ejemplo. No hay narración, pero lo fundamental son instantáneos. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Cómo lograr traspasar a una cosa del lenguaje lo que tú sientes? Cuando tú pasas al lenguaje lo que tú sientes, tú no piensas con palabras, ¿ya? Pero sientes sin palabras. Exacto.
Ah, de hecho, es tan fuerte eso que cuando uno tiene un sentimiento muy fuerte, cualquiera que este sea, lo habitual es decir, en el lenguaje habitual, no tengo palabras para contar. Es inenarrable, es inefable. Claro, entonces lo que hacemos, los que trabajamos en esto, es tratar de encontrar las palabras que digan aquello que no se puede decir. Decía Manuel Díaz Martínez, poeta cubano exiliado en España, que el poeta sigue escribiendo porque nunca encuentra la palabra exacta. Es que no hay. Dickens dice de lo que no se puede hablar, no hable, ¿no? Exacto. Yo me encanta Wittgenstein, he leído varias veces el Tractus y cada vez lo entiendo menos, lo cual significa que cada vez lo entiendo más. Exacto. Y dice de lo que no hay que hablar, de lo que no se puede hablar, no hay que hablar, no sé cuánto, exactamente. Yo creo que no. De lo que no se puede hablar es lo que hay que hablar. Sí, que se puede. Vamos a ver si puedes en tu lectura, para no seguir yo metiendo la cuchara por acá, ver algo de plagio de los afectos, porque yo creo que a los chicos les va a interesar mucho ahora podríamos verla ahí si quieres. Podríamos entrar, este computador funciona muy rápido. Tenemos que quitar nuestra hermosa gráfica, pero no importa. Vamos a poner otra cosa hermosa también. En poesía 0.cl, ¿cierto? Sí. Eso es hecho el año 2003. Dice, a veces cubierto por las aguas, es un texto del otro 71, el plagio del afecto. Ese, pero es bien importante leer la nota. Sí, claro. Acá sí quieres dejarlo. No, léela tú. Ah, bueno, yo tengo mejor voz que tú. La mejor voz de Chile, ¿te has fijado esta voz que tienes? Todo el mundo, antes de destacar que es un gran poeta, dice, la voz de Carlos Costilla. La nota 1 y la nota 2. Sí. Nota 1. Los textos disponibles en Internet están en su versión final. Nota 2. Algunos de los textos disponibles en Internet, afecto 1 a 6, han sido publicados en el libro 2, editado por Foro de Escritores de Chile, en el invierno de 2004, junto con textos de nuestro amigo Felipe Cáceres, Kurt Folch, y Enrique Mora. Documento en PDF, registro de video disponibles aquí. Sí, es por comenzar. Claro. ¿Qué afecto quieres? Es que tienen que elegir a alguien que diga un número, ¿no? Un número del 6 al 52. 17. 24. 17 y 24. Ya. ¿Los alcanzas a leer? Se puede agrandar. Ah, sí, está bonito. Me sorprende. Una de las gracias que tiene eso es que te sorprende, pero no sabes lo que te va a encontrar. También puedes estar acá. No, está bien. Se va cerrando a medida que las neuronas dejan de recibir energía proveniente de la glucosa o que dejan de recibir información de los órganos sensoriales. Avanza hacia un estado de desorden cada vez más acentuado y lo que funciona como soporte material, la red neuronal, poco a poco va convirtiéndose en materia inorgánica y esta, a su vez, en polvo. El cuerpo que lo soporta va desintegrándose y el final es equivalente al amor abandonado a su suerte. Polvo cósmico. Afecto 17, referencia Pablo Casado, la teoría del caos. Quiero hacer una pequeña aclaración. Todas las que quieras. Volviendo a lo que decía Carlos Soto, yo creo que uno no inventa nada, sino que opera con cosas que ya conoce, cosas que ha leído, cosas que ha escuchado, etcétera, en las conversaciones. Entonces, empiezas a operar con eso y a trabajarlo. Y este texto está tomado varias partes
llamado de distinta manera basado en un libro de Pablo Casado que se llama La teoría del caos. ¿Ya? Hay otros aspectos en que dice referencia, que no dice no me acuerdo, pero las dejé en blanco porque no me acuerdo, pero dejo la palabra referencia en la medida que sí tiene que haber una referencia. Y lo dices en algún momento. En algún momento no lo digo, recuerdas las ¿ya? referencias porque No. las estás tomando de memoria. Claro, es que, bueno, y ahí obviamente en ese texto es la teoría del caos, esto es física, ¿no? Pero parece el polvo cósmico que tiene alguna referencia al siglo de oro español, ¿cierto? Polvo enamorado, qué sé yo, pero yo lo trabajo de otra manera, opero de otra manera, en definitiva. Eso. Sí, es importante en este texto traje los aspectos antes de que vengamos el 24, Marcos. ¿22? 24. Es importante eso, ¿cierto? Cómo empieza con un lenguaje muy científico para acabar, ¿verdad?, en la nebulosa de lo que pasa en nosotros, aquello que no entendemos, el misterio, ¿cierto? Vamos al 22. Perdón. ¿No está el 24 más? Pero más. Mira, 34. No, pero deja una explicación. Cuando empecé, y es una posibilidad que me daba Internet, porque nos da Internet, cuando empecé a hacer esto, me di cuenta que podía hacer cosas en Internet, ¿ya? Que era muy difícil hacerlas en otra. Eso fue el 2003. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Ya? La Internet no es como ahora, ¿ya? Así. ¿O estaban a un año? Ya, bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención del Internet fue lo siguiente. Me acuerdo de haber visto a mi hija que en el momento estaba con su pantalla y tenía abiertas 3 ventanas. Estaba, no sé si era chatear, pero estaba escribiendo con una amiga, tenía un artículo y pasó que él estaba en un trabajo que estaba haciendo. Por ahí. Cuando veo eso, dije, entonces las cosas no empiezan por el principio, terminan por el final y tienen secuencia. Una persona puede estar con 3 puntos de atención a la vez. Una mujer. Esa persona. Sí, pero está bien. Puede estar con 3 puntos de atención, entonces con eso se borra la concepción aristotélica que las cosas comienzan por el principio y que hay que hacer una cosa a la vez. Y eso me voló la cabeza. Todavía. Entonces le voy a hacer un libro y que voy subiendo, donde van quedando las cosas al modo de una tabla periódica. ¿Existe? Sí. Ah, no, la tabla periódica está completa. Ya, pero en ese momento antes la tabla periódica no estaba completa. Pero estaba el nombre, la sigla del material, digamos, ¿ya? El peso atómico, todos los datos, a pesar que nunca había existido, pero tenía que existir para que hubiera las anteriores y las posteriores. Dije, voy a hacer un libro así. Y a la medida que lo fui haciendo, de repente hay partes que quedaron vacías porque todavía yo no he encontrado el elemento de esa tabla. Y por lo tanto, Internet me daba la posibilidad y de repente lo cerré y dije hasta aquí nomás, porque no me da, no existe, pero no recuerdo. Sí, porque además en papel hubiese significado 2 problemas. Uno es que hubiese tenido que sacar reediciones constantes ampliándolo, y eso es muy caro. Sí. Y la segunda es que constantemente te hubiese preguntado si te habían arrastrado páginas. Exactamente. Y cuando se editó en papel, es una cosa bien rara, todo, o sea, muchas obras que están escritas para la Internet terminan en papel por una cosa bien simple. Se lee con todo el cuerpo. Se toca. Hay una posición, etcétera. Entonces, es muy posible que la mayoría de los textos más importantes vayan a pasar necesariamente a este formato necesario. ¿Ya? Sí. Va a ser más raro, pero no sé, tú puedes ir a comer comida rápida, pero sigue siendo yendo a los restaurantes. No es otra cosa. Esto tiene que ver más con un restaurante. Vamos con el aspecto 34, Carlos, y luego nos lees lo que tú quieras, pero nos quedan 10 minutos. Ya. Y quiero que los muchachitos pregunten cosas. Ya. A ver si sale algo, a ver si sale alguna preguntita.
Afecto 34, ¿lo ves bien? Sí, bien. De pronto quiero acercarme a las divinidades. Procuro decirles algo y aparece lentamente la primera oración. Tengo que ir recordando palabra a palabra, y cada una de ellas adquiere un espesor que nunca había escuchado. Cuando la tengo completa, no puedo repetirla, sino que alcanzar y tengo que decirla en sonidos, mirar solo los párpados, escuchar cómo resuenan desde dentro, vibran por los huesos. Los dioses están en todo momento de este cuerpo. Qué raro. Sí, es que ahí hay una, bueno, los psicoanalistas tendrían mucha pega con ese texto, Carlos, ¿cierto? Que es esto de transformar la masa amorfa. Tú antes hablabas de lo que nos pasa adentro, que no está en palabras, y hasta que no lo ponemos en palabras no existe realmente. Somos después incapaces de recordarlo, somos incapaces de repetirlo tal cual. Y tú mismo hablas en este texto, ¿verdad?, de cómo la palabra adquiere un espesor distinto y cambia cada vez que la nombra. Es una especie de metafísica cuando dices al final los dioses están en todo momento de este cuerpo. El misterio de algo que no sabemos nombrar. Me encanta que estés de acuerdo conmigo, nunca nadie está de acuerdo conmigo. Eso es muy bueno. Carlos, ¿trajiste algo que te gustaría leernos? Sí. Yo escribo 5 libros solamente. Llevo 50 años, o sea, uno cada 10 años. Los que he publicado, aproximadamente cada 10 años. Se dio así. Ahora son más porque han hecho libros con cosas que yo he hecho, pero efectivamente he escrito 5 nomás. No. Y ahora estoy haciendo otro, que lo estoy escribiendo hace tiempo, pero aparecieron antologías. Y estoy escribiendo... Qué bueno, algo inédito. Sí, claro, o sea, es inédito. En realidad a mí siempre me interesa escribir, o sea, leer lo que estoy haciendo. Lo demás ya entró en circulación. Entró en otras lecturas, ya, en otras lecturas, y eso es sorprendente, maravilloso. Ya, voy a leer un par de cosas. Voy a leer 4 cosas. La distancia entre las personas y sus palabras es una especie de pasillo flotante, galería aérea en peligro de extinción. Un medio para abrir una brecha, un trabajo primordialmente manual. Los ensueños y fantasmas que se presentan ante los ojos emergen en forma brusca, concluyente, inesperada. Es un caso donde se puede desertar de los ruidos con la inclinación silenciosa de desaprobación, una zona donde los objetos se desploman innombrables. Las máquinas funcionan por casualidad, y aunque programadas, 1 milímetro o menos las deja inertes con el motor en banda. Una sensación que pasa por un elemento químico o aún desconocido. Los objetos funcionan, las sensaciones producen dolores u horror o plenitud que parece de dioses. Una semilla elevada en la brisa se deposita y aparece un árbol que estará mucho después de que podamos entrar en él. El paisaje solo es posible en su representación. Lo que se ve como tal es un encuadre del cerebro de un espacio que no tiene límites, no tiene más límites que la visión. Medidas de tiempo, bruma de madrugada, hilos de agua absorbidos por bancos de arena bajo hierbas higroscópicas. La materialidad es irrepresentable,
solo se puede integrar otros elementos a ella con sus mismos componentes. Y voy a leer una cosa es tu momento. Que me gusta mucho, porque es efecto brutal. A terminar con un dejo de la bomba. Sí. Bien. Bueno. Solo humanos permiten que una a una y cientos de personas se ahoguen en el mar. Solo humanos arrojan personas vivas o muertas con un peso para que se pierdan en el mar. Solo humanos envían a decenas de personas a morir en las nieves de la montaña. Lo humano está clausurado por el significado del humano. No importa cuántas veces una operación se aplica al cuerpo, pues no hay forma de escapar del humano, de salirse del humano. Se es víctima de una ilusión desgarradora. Todo otro animal no hace esas operaciones en otros animales, ni busca en el lenguaje una opción que lo olvide. Lo que el humano llama inhumano sigue estando perfectamente acomodado dentro de él. Una y cientos de personas se ahogan en el mar, son arrojadas vivas o muertas con un peso para que se pierdan en el mar, enviadas a morir en las nieves de la montaña. Catarina Maturana. Hay una pregunta que me hicieron una vez que tiene que ver con la escritura, como si él busca la escritura le busca ahí. Como, ¿qué piensas al respecto? Como te llega como la inspiración para escribir o tú buscas la inspiración. Trabajo todos los días escuchando fundamentalmente, estando atento, o sea, simplemente estando atento. Entonces, que como lo que nosotros operamos es con la lengua es infinitamente más sabia que nosotros. Y es más sabia por una razón, por varias razones. Primero, porque la lengua, por lo menos en este momento, la hablamos como 500 millones de personas. La hablaron no sé cuántos millones antes y ahora la seguirá hablando. Por lo tanto, la lengua ya es infinitamente más sabia que nosotros. O sea, cuando uno habla en lo más personal, en realidad está hablando en un colectivo. Y en lo personal, o sea, eso que tú consideras muy personal, se integra a ese colectivo. Y como es un colectivo, cuando nosotros hablamos generalmente se produce una cosa que son los errores, los lapsus, etcétera, etcétera, y que son la seña que te hace el subconsciente o el inconsciente de que no va por lo que estás hablando, sino que por otro lado lo que está realmente ocurriendo. Porque como la lengua la hablan de 6 millones de personas, también aparecen esos lapsus, porque eso es la lengua muy sabia. Y yo no sé si la inspiración o yo la busco o no, pero en realidad siempre estoy atento a qué es lo que se escucha, qué es lo que leo, etcétera, y qué momentos encuentro sin palabras. Recuerdo haber subido una micro y subió un muchacho rapero y dice, yo hablo con las palabras que están en mis labios. Chomsky que al lado. A lo que voy, ¿no es cierto? Es que mi preocupación tiene que ver con la lengua. Tiene que ver con la lengua porque descubro en sus quiebres aquello que no puedo decir. ¿Alguien más? Alejandro es nuestro alumno de intercambio español, así que perdóname que no vamos a cantar con la televisión chilena, está aprendiendo. Claro, de eso quería preguntar, de hecho.
porque yo el concepto de neovanguardia no lo he escuchado nunca. Y No te pierdes nada, eso Carlos, ¿no? y era por si podías hablar un poco más, o sea, en qué consiste y todo. Fundamentalmente lo que se plantea es esta teoría que no es, que se trata de inventar una nueva literatura. O sea, es una nueva literatura que quiere romper con la tradición. Esa es, y que recoge en ese sentido las vanguardias tradicionales, ¿no? O sea, borrón y cuenta nueva. Y claramente, conociendo la obra. Si no recuerdo mal, la definición de Carrasco es aproximadamente así. La neovanguardia es una reiteración de las vanguardias históricas, sí, aplicando nuevos mecanismos y situándose en un momento histórico distinto que provoca una distinta forma de leer también la literatura. Academia. Pero es, para que vean qué memoria tengo. Eso. Pero yo creo que en el caso de acá, claramente está bien como definición, pero la gracia de las definiciones es cuando no encajan las cosas. Sí, siempre cuando no encaja quiere decir que la cosa anda bien. Sí. De hecho, siempre les digo, ¿cierto? La crítica literaria y la teoría literaria siempre vienen después de la obra. La obra es la que marca el proceso de cambio. No, pero bueno, si no, es con los manuales de gramática españoles, ¿ya? Que agarraban un montón de obras para ejemplificar algunos tropos. Claro. Entonces, eso no es literatura, eso es gramática. Y como autor de repente me molesta mucho cuando te toman y te ponen como ejemplo de neovanguardia. Y el poema desgastado. Claro. Perdón. Pucha, Carlos, eso no te gustó mucho. O sí, Carlos es estructuralista. Sí, yo también. Don Carlos. O sea, esa es mi formación. Muchas gracias por su opinión, la opinión de los artistas tan importante como la de los académicos. Yo quiero preguntarle, noto que usted tiene quizás respeto, apego, considera en buenos términos la tradición que lo antecede. Y en ese marco también mencionó el siglo de oro. Y me parece particularmente interesante lo que usted dice respecto de lo inefable, lo innarrable. En el caso particular, que lo estudiamos acá en el siglo de oro 2 con el profesor Miguel Donoso, que es el movimiento de los místicos españoles. Pero probablemente ellos son el grupo de poetas que más directamente se han enfrentado con ese problema. ¿Sí? Sí. Te voy a hacer una acotación. La poesía mística es esencialmente femenina. Por esta cosa del machismo, ¿no es cierto? Siempre se nombra a Yepes, de la Cruz, ¿sí? Pero es fundamental. Si tú miras la poesía mística, es fundamentalmente femenina. No existiría un San Juan de la Cruz, no existiría un Santa Cruz. Exactamente. Es una cosa. Y hago esa aclaración, digamos, no por equilibrar, sino que porque desde la perspectiva, no sé, no machista, ¿cómo se llama? Cuando los hombres mandan. Patriarcal. El machismo es una forma es la forma brutal del patriarcado. Desde el patriarcado se tiende a decir que las mujeres hablan mucho. ¿Ya? Se tiende a decir que las mujeres hablan mucho. Pero realmente, para mí, es que estoy usando una cosa binaria. Para mí, los hombres son los incapaces de hablar. No es una falla, sino que la falla está desde el patriarcado de ser incapaces de hablar. ¿Y por qué? Porque no pueden conectarse con aquello que no pueden lograr. Por eso que la poesía mística, no sé qué queda balbuceando, es exactamente a bien ver la poesía. ¿Ya? Fui Góngora, infame turbo, en las aves, gigando y volando grave,
no se entiende nada, pero si tú miras la escritura misma, cuáles son los componentes, las vocales que hay ahí, cómo se relacionan una con otra, solo el sonido hace que sean notables nasales, el sonido. Y hay que recordar ahí, a propósito de la cosa cultural, que nuestro idioma, la unidad básica es alfabético. ¿Cuál es la unidad básica? Fonema. Fonema. Y antes, lo que sea, cómo se hace el fonema. Numerismo. O sea, es sonido. O sea, nosotros construimos nuestro lenguaje solo con la unidad básica que son sonidos. ¿Ya? Y a pesar de lo frío que puede parecer algunos textos que yo hago, para mí es clave leerlos en voz alta. No los pongo para abajo porque me suena mal, pero porque me interesa que el ritmo esté del oído, o sea, no sé si contesté. ¿Alguna última pregunta para irnos al cafecito? Agustín, te reconocí, le estaba preguntando si no había venido por la falta de clase. Agustín Goldenberg. Yo le quería preguntar, viendo los tarjetones que mostró la profesora, ¿qué influencia de Nicanor Parra? ¿Nos podría hablar? No, lo hice antes que Nicanor sí pusiera los tarjetones, pero yo creo que es influencia así en el sentido de la desestructuración del objeto libro y de la lógica, ¿ya? De la lógica secuencial. ¿Cómo influye Nicanor Parra en su obra? O sea, le puso el nombre del libro. Y lo que dije en el sitio fue porque yo entendí que la poesía me podía interesar, digamos. Pero es raro porque he hablado de Nicanor Parra, muy importante, pero lo primero que se me cruza es Nicanor Parra y Gabriela Mistral. No sé por qué, me di cuenta ahora cuando empecé a hablar, que tiene que ver, yo creo que tiene que ver con el lenguaje. La que lo voy a contar una sola anécdota, esto es de viejo, pero da lo mismo. Caminando con Nicanor en Isla Negra, de hecho, íbamos caminando y de repente Nicanor nos jala. Dice, Carlos, hay que escuchar el lenguaje de la tribu, porque ahí está el Tao. ¿Y sabes lo que hizo después? Empieza a recitar en Martín Fierro. Que tenía una memoria salvaje. Empieza a recitar, yo ubiqué más o menos Martín Fierro, ubiqué más o menos, digamos, ¿ya? Después fui a revisar. Hay que escuchar el lenguaje de la tribu, porque el lenguaje de la tribu está el Tao. Después viene Martín Fierro. La lengua es absolutamente sonora. Sí. Es absolutamente sonora. Todo lo demás son construcciones que nosotros establecemos sobre ella. Y acuérdense que lírica viene de lírica. No, muy sociriano también. ¿Ah? Muy sociriano también. De Saussure decía que, claro, todo lo escrito es solamente una representación de lo hablado, la lengua. Sí. Lo que pasa es que cuando tú trabajas, como yo trabajo, trato que lo escrito, ya, si bien es cierto que era la reminiscencia, se construye desde la visualidad también. Voy a cerrar la actividad con creo, dos anécdotas a propósito de Nicanor Parra. Lo voy a bajar del pedestal, porque él bajó la poesía del pedestal y yo voy a bajar a Nicanor Parra del pedestal. Carlos acaba de decir que escribió que usó antes los tarjetones, ¿verdad? Que Nicanor, que los artefactos los metió en una cajita. Cuenta la leyenda que también Martínez hizo la poesía chilena antes de Nicanor, pero Nicanor se adelantó a publicar los artefactos. Sí, pero que no sé, son peleas. son pelambres, pero qué rico los pelambres. ¿Quién lo hizo antes? ¿Quién lo hizo después? No tengo idea. Y este tema tiene importancia más allá del ego, ¿ya? Más allá de los egos, que son respetables también. Yo también tengo un ego y lo respeto. Pero a lo que voy es, ¿quién fue primero?
la gallina de huevo. No tiene mucha importancia. Lo que importa finalmente es que tú has escrito o has recitado, o no has recitado, dicho, cosas así, es como resuena en otros y como eso genera otros escritos, otros sonidos, otras palabras, o se hace común. Común en el sentido, pero siempre distinto a la visión primera. ¿Ya? Y convengamos que finalmente los tres, la obra de Carlos, la de Nicanor y la de Juan Luis, son totalmente distintas independientemente de qué formato se aparece. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos.